Buenas tardes, ¿cómo están? 2 de la tarde con 1 minuto y damos inicio a esta nueva hora de noticias por nuestra señal, la señal de puranoticia.cl. Recuerden que nos pueden sintonizar en nuestro sitio web, puranoticia.cl, y también en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como Pura Noticia TV. Les cuento que en nuestra región de Valparaíso a esta hora ya la vaguada costera se disipó un poco y alcanzamos los 17 grados de temperatura con cielos. Ven, ahí ya estamos viendo, esto es Reñaca, el quinto sector de Reñaca, y ya vemos cómo la vaguada costera desapareció por completo y contamos con cielos completamente despejados a esta hora, las 2 de la tarde con 1 minuto de este miércoles 4 de diciembre en la costa de nuestra región de Valparaíso. Y con esta espectacular postal del Océano Pacífico vamos a comenzar leyendo los principales titulares de esta hora. La región de Valparaíso ¿es de derecha o de izquierda? Así quedó el mapa político tras las elecciones municipales. Desclasifican detalles de la confesión del presunto líder de la organización que habría causado el mega incendio del mes de febrero y otras emergencias en la región de Valparaíso. Presidente de la República, Gabriel Boric, anuncia que será padre junto a Paula Carrasco. Asegura que daremos lo mejor de nosotros. Fiscal SACFI de Valparaíso confiesa en investigación por filtraciones que dio sus claves a funcionarios de inteligencia de la Armada. Peregrinaje cultural de Ayita cruzaría el trazado del proyecto de extensión. ¿Una nueva excusa para trazar el tren a La Calera? Bueno, y con esta información de nuestra región de Valparaíso vamos a comenzar esta nueva hora de noticias revisando la portada de nuestro sitio web, la portada de puranoticia.cl y las principales informaciones a esta hora, o sea, las informaciones más destacadas de esta hora, bien digo. Y comenzamos por la ciudad Jardín, porque la alcaldesa Macarena Ripamonti propone iniciar su segundo periodo en Viña del Mar con auditoría externa. Asegura que esto nos permite aumentar los niveles de transparencia. La alcaldesa de la ciudad Jardín expuso que el objetivo de esta medida es brindar garantías a nuestro consejo sobre el estado de la situación de nuestra organización. Esas fueron parte de las palabras de la jefa comunal de Viña del Mar. Mientras que en una información que se dio a conocer hace pocos minutos a nivel nacional, porque la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Por otro lado, también desde el Congreso Nacional, los diputados, la diputada Flores y el diputado Andrés Lonton presionan a la directiva de Renovación Nacional para proclamar a Evelyn Matei como su presidenciable. Aseguran que no tienen un liderazgo como el de ella. Mientras que este fin de semana, acuérdense, este 8 de diciembre es el santuario a Lo Vázquez, por eso conozca todos los cortes y desvíos de tránsito que habrá este fin de semana en la ruta 68 por la peregrinación a Lo Vázquez. Mientras que en informaciones de carácter nacional, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, descartó que crisis financiera en universidades sea culpa de la gratuidad. Asegura que sería muy extraño echarles la culpa. Mientras que en otro tipo de informaciones, Enel lleva nuevamente a la Superintendencia de Electricidad y Combustible a tribunales, insistiendo en que temporal huracanado del mes de agosto fue un evento inédito en la región metropolitana. Mientras que continuando en la región metropolitana, pero con informaciones de carácter policial, un operativo dejó 13 detenidos que portaban 32 kilos de droga y 44 ampollas de fentanilo. Estas son las informaciones destacadas de esta hora en nuestro sitio web en puranoticia.cl. Y vamos a comenzar esta nueva hora de noticias, bien digo, de lleno en la arena política, porque ya habiendo pasado las elecciones municipales, comienzan a hacerse los primeros balances de los resultados, así como también surgen ciertas hipótesis. Una de las más frecuentes es saber qué ideología representa mejor a la región de Valparaíso, la izquierda o la derecha.
Mediante un exhaustivo análisis, Puranoticia.cl buscó responder a esta interrogante que ha estado circulando tras los comicios. A un mes de las elecciones municipales, las fuerzas políticas en la región de Valparaíso cambiaron sustancialmente en varias comunas, lo que significará varias cosas de cara no solo a las elecciones comunales y regionales para los próximos años, sino que también en las próximas elecciones presidenciales de 2025. Un factor a considerar en esta pasada es la gran cantidad de alcaldes que fueron como independientes, ya sea dentro de un pacto o fuera de él. En total, fueron 27 versus los 11 candidatos militantes de alguna colectividad. Solo en el Gran Valparaíso, 3 de las 5 alcaldías cambiarán hasta el 6 de diciembre de liderazgo. Valparaíso, que pasó de manos principalmente de Jorge Sharp, y el movimiento Transformar al Frente Amplio con Camila Nieto. Quilpué, que pasó de ser de Frente Amplio con Valeria Melipillán a la derecha, con la RN Carolina Corti, y Villa Alemana, que pasó de la izquierda independiente a la izquierda Javiera Toledo, al independiente cupo RN Nelson Stein. Concón es un caso especial, pues si bien el alcalde Freddy Ramírez, hombre independiente, ganó su elección sin pacto, es sabido que públicamente la izquierda lo apoyó a él y a su vez demostró su cercanía con ese sector y con Rodrigo Mundaca. En tanto, Viña del Mar continúa bajo el liderazgo de la Frente Amplista Macarena Ripamonte. En Limache, en tanto, se mantuvo la derecha en el poder con la victoria del Delfín del alcalde Daniel Morales, Luciano Valenzuela. Y en Olmué sigue Jorge Gil, independiente sin pacto, aunque cercano al Partido Humanista. Algo similar ocurre con otros alcaldes que ganaron como independientes sin pacto, pues si bien en el papel se muestran como independientes de verdad, lo cierto es que tienen una clara cercanía, ya sea con la derecha o con la izquierda. Y en Puranoticia.cl desclasificamos aquellos lazos. Por ejemplo, en el caso del alcalde de La Ligua, Patricio Payares, ex renegado, se trata de un hombre de centro, pero más bien de centro-derecha, aunque dicen que en verdad nadie lo considera propio, pues la izquierda lo reconoce como de derecha y la derecha dice que no es de ellos. En Quillota, Luis Mella ganó en estas elecciones y el exalcalde, aunque ya no es demócrata cristiano, no ha cambiado su color político, pese a todas las reuniones con la derecha que tuvo para estas elecciones alcaldicias. También es la situación del alcalde electo en San Antonio Marvera, quien en su mandato anterior era independiente apoyado por el Partido Radical y con apoyo del Partido Humanista, y aunque el exedil también se había reunido con personeros de la derecha durante este año, se le sigue catalogando como un político de izquierda. En Hijuelas ganó Verónica Rosat, alcaldesa histórica de la UDI, quien esta vez fue como independiente, pero acompañada por el expresidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi. En Cabildo, Patricio Aliaga tiene su origen de C, pero es del lado de los colorines, por lo que se acerca más a la centro-derecha, sobre todo considerando que apoyó a María José Hoffman con apoyo directo a la segunda vuelta. José Antonio Jofré, alcalde electo del Quisco, está vinculado al Partido Socialista. Elizabeth Arévalo, en Isla de Pascua, fue consejera regional de la bancada de Bópoli. Rolando Silva de Quintero, militante de Bópoli y de Amplitud. Cristian Ortega de San Esteban es de izquierda y Fernando Rodríguez de Santo Domingo fue expresidente distrital de la UDI. Lo interesante de todo esto es que el número de comunas de la derecha y la izquierda están empatados en la región de Valparaíso, con 19 alcaldías por cada lado, aunque las dos comunas más grandes de la zona estén en manos del Frente Amplio. Ahora bien, incluso si se considera la independencia de los alcaldes que fueron sin pacto, estos suman 12 y en el empate técnico entre derecha e izquierda se mantiene. Raúl Burgos, profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso e integrante del Observatorio de Historia y Política de la PUCB, cree que luego de la elección tenemos una distribución similar en términos de alcaldías para el oficialismo y las fuerzas de oposición en la región. La diferencia está en el oficialismo, que tiene dos comunas relevantes como son Valparaíso y Viña del Mar, lo que le da mayor visibilidad a nivel nacional y también la posibilidad de incidir en lugares que se concentra la mayor cantidad del electorado de la región. Sin embargo, bajo su punto de vista, si consideramos el desempeño electoral, la derecha tuvo un mejor resultado al ganar 5 alcaldías que estaban en manos del oficialismo o independientes. El caso más llamativo es la comuna de Quilpué. Esto puede interpretarse como un afán de cambio por parte de la ciudadanía que eventualmente podría replicarse en las elecciones del próximo año. Ahora bien, en cuanto a la relación entre alcaldías y concejales, Burgos menciona que las derechas tuvieron un aumento de representantes, a diferencia del oficialismo, que disminuyó su representación en relación al 2021. Lo más significativo es la emergencia de los republicanos, ya que obtuvieron 31 representantes en la región, convirtiéndolos en un actor más en las dinámicas políticas locales.
Esto les da una base territorial importante para enfrentar los futuros desafíos electorales. En esta relación entre derecha y oficialismo, quizás el caso más llamativo es Viña del Mar, en donde la primera mayoría de los concejales la obtuvo una candidata republicana y en donde la mitad del consejo quedó en manos de las derechas. Bueno, y para analizar este tema ya estamos en contacto con alguien que es un amigo de la casa prácticamente, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte a Hora de Noticias. Hola, buenas tardes. Disculpa el atraso, digamos, tuve un pequeño problema digital. Impecable, como siempre. A tu disposición. Muchas gracias, Fernando. Bueno, este tema ya, la relevancia de cómo está nuestra región de Valparaíso, completamente dividida. Es un empate, pero fotográfico. Claro, y que refleja un poquitito un fenómeno que de alguna manera ya no puede ser reducido a una dinámica de izquierdas y derechas. El votante está demostrando un nivel de autonomía ideológica muy alto y está básicamente votando de acuerdo a lo que percibe es más conveniente, de acuerdo a sus intereses y lo que él percibe son los intereses de la comunidad. En ese sentido no deja de ser llamativo el hecho de que en aquellos lugares donde se consigue una alcaldía por parte de un sector, normalmente los consejos municipales están distribuidos de manera relativamente simétrica, aunque por un tema de distribución de voto pareciera ser que las derechas tienen una cierta ventaja, que dicho sea de paso es histórica, es la primera vez desde el retorno a la democracia que la derecha triunfa en voto de concejales y en cantidad de concejales, pero que muestra de alguna manera un proceso en el cual ya no podemos establecer alineamientos ideológicos disciplinados como podía ser en la década de los 90 o la primera década de este siglo. Mira, ahí estamos con la imagen en pantalla. Este es el mapa de cómo actualmente está dividida la región de Valparaíso. Si bien hay algunos alcaldes que se consideran independientes por su pasado, podemos saber perfectamente en qué bando se representan. Exacto. Como es el caso, por ejemplo, de la comuna de Concón, que si bien el alcalde Freddy Ramírez siempre ha sido independiente, apoyó fuertemente la candidatura a la gobernación de Rodrigo Mundaca. No, y él tiene una militancia tradicional en el PS, digamos, histórica, digamos, desde su paso universitario. Por lo tanto, claramente él es una persona de izquierda, eso está fuera de toda discusión. Y lo mismo podemos ver con las comunas del interior, digamos, del Gran Valparaíso, donde se dio, digamos, el vuelco, digamos, a candidatos de derecha, el caso de Carolina Corti, por ejemplo, en Quilpué. También, ahí el cambio, Villa Alemana también. Exacto. Bueno, pero lo impresionante lo impresionante en Quilpué es que la incumbente, la alcaldesa Meli Millán, que iba a la reelección, queda reducida al tercer lugar. Es decir, es bastante llamativo que los ciudadanos no tienen mayores problemas de abandonar a un candidato al que perciben que no ha cumplido con los objetivos de su comunidad. Al parecer su administración no logró conquistar a los quilpueínos. Bueno, la relevancia de cómo queda compuesta nuestra región de Valparaíso es precisamente por las próximas elecciones, las elecciones del 2025, que presidenciales y parlamentarias, pero nuestra región de Valparaíso le toca la elección de senadores. Son 5 los senadores que nos toca escoger el próximo año. Y ahí está la relevancia de cómo queda dividida precisamente la región. Cuéntanos. A ver, lo que pasa es que no solamente nos toca la renovación de 5 plazas en el Senado, sino que además ese proceso se da de manera bastante única en una dinámica en la cual prácticamente todos los incumbentes no pueden volver a presentarse. Es decir, nos encontramos con Francisco Chaguán, con Isabel Allende, con Lagos Weber. El senador Latorre podría ir. Y sí, en el caso eventualmente de Kenneth Pugh, si que decidiera eventualmente ir, pero recordemos que él fue electo, digamos, de alguna manera arrastrado también por Chaguán. Entonces tenemos un espacio para el cual, digamos, hay muchas cuerdas para ese trompo, porque se han explicitado voluntades de competencia senatorial tanto en diputados incumbentes de la zona, el diputado Brito, el diputado Ibáñez del Frente Amplio. También está el caso Carol Cariola, que querría venir. De alguna manera hay una cantidad de personas bastante importante que a la vez genera un efecto dominó para las elecciones de diputados, porque dejarían espacios
disponibles en esa situación. Ahora, siempre se considera que las elecciones de concejales son las más representativas de lo que vendría siendo el voto parlamentario, por cuanto reflejan un mecanismo y un sistema relativamente parecido. Y si fuera eso, bueno, sería una situación favorable para la derecha. Pero queda por verse, reitero, es una condición, un escenario en el cual el votante se siente libre de cambiar de opinión, no se siente amarrado, y si bien esto pudiera indicar una tendencia, nadie tiene, sigamos el cliché estándar, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Bueno, y bien tú lo decías, lo de los concejales, el Partido Republicano fue una gran sorpresa en la elección de concejales en distintas comunas de nuestra región de Valparaíso. Así que podrían quizás optar también a un cupo en el Senado. Absolutamente, y también tenemos el caso del exalcalde Sharp, que pareciera ser que sus intenciones no van a la Cámara, sino que van al Senado también, y no podemos descartar wildcards que pudieran surgir. Ahora, lo único que está claro de las últimas elecciones, y sobre todo la segunda vuelta de gobernadores, es que la región tiende a tomar muy mal a los incumbentes que vienen desde afuera. Claramente existe un interés en, digamos, residentes locales para dichas elecciones, y por lo tanto tiendo a pensar que los incumbentes, más bien aquellos que querrían venir a hacer turismo electoral a la zona, claro, tendrían que pensárselo muy bien, porque está claro que la quinta región no lo toma amablemente, o al menos el Gran Valparaíso, y quedó nítidamente claro, insisto, en la segunda vuelta. Bueno, y tú recién nombraste a Carol Cariola. Ella ya está viviendo en Viña del Mar. Bueno, de la mano de Tomás Rementería, su nueva pareja, y está esperando familia de él, digamos, por lo tanto. Sí, pero, a ver, es el mismo fenómeno de Pepa Hoffman. Pepa Hoffman también tenía residencia acá, votó en Viña y todo, pero es claramente una persona asociada a la política nacional, y sobre todo es una de las figuras clásicas del Partido Comunista. Ella puede ser joven en términos cronológicos personales, digamos, pero ciertamente es una política muy avesada, muy veterana, y que tiene un posicionamiento nacional. Difícilmente se la va a ver como un incumbente local, más aún cuando la izquierda tendría candidatos locales de verdad, con fuertísimas redes locales, como son los diputados Brito y Ibáñez. Y Diego Ibáñez. Carol nos contaba en una entrevista en puranoticias.cl, que estuvo acá en nuestros estudios, y nos contaba que ella parte militando en el Partido Comunista cuando iba en el colegio. No me acuerdo si era a los 14 o 16 años. Bueno, como suele ocurrir con las militancias tradicionales del Partido Comunista, es decir, son personas que tienen un sello más bien de carácter ideológico, que no sé si sea exactamente lo que el votante de la quinta región querría, digamos. Hay que ver cómo lo van a analizar. Seguramente harán encuestas localizadas, focus grupos, etcétera, donde se medirán fortalezas y debilidades. Habrá que ver y habrá que analizar cómo se maneja esa situación. Bueno, y de estos 5 cupos que tenemos para el Senado, se espera que 2 sean de centro izquierda, los otros 2 de centro derecha, y es el 5.º cupo el que está en duda, pero al parecer tendría más inclinación hacia la izquierda, como tú mismo dijiste, por las pasadas elecciones de gobernador. Podría ser uno de los escenarios que marquen esa... Es que, a ver, siguiendo el viejo dicho de Genaro Regá, que las elecciones se explican, no se ganan ni se pierden, ahí podemos escoger en qué elección. Si tomamos las de cores y las de concejales, eso favorecería a la derecha. Si tomamos las de alcalde, quedarían empatados. Si tomamos la de gobernador, favorecería a la izquierda. Al final, esto va a requerir un proceso en el cual hoy día quizás sea demasiado adelantado llegar a conclusiones, porque falta todo el verano. Y sobre todo falta ver cómo arranca la presidencial, en qué tono y en qué temperatura lo hace. ¿Quién hubiera podido especular el caso Monsalve y ahora la situación del presidente? Digamos, son situaciones, además tenemos todo el panorama económico que se ve bastante complicado. Es decir, yo sería prudente antes de tomar decisiones taxativas. Lo único que tenemos claro es que la quinta región va a ser ciertamente uno de los principales lugares de debate, y tiendo a creer que de aquí a mayo la pelea por la inscripción de candidaturas va a ser con botellas quebradas. Que ya empezó esa pelea por quiénes son los candidatos. Lo tengo perfecto. Sí, pero todavía es en sordina, todavía es un poquitito más discreto. Pero a contar del próximo marzo la cuestión va a ser
bastante poco estética. Bueno, va a producir muchos titulares, lo cual siempre es bueno. Siempre es positivo. Por otro lado, también tenemos la separación del Partido Republicano de Chile Vamos. Ese es un escenario que también, evidentemente, perjudica a la derecha. A ver, sí y no. La verdad es que Republicanos nunca ha ido junto con la derecha, salvo en procesos muy específicos como el rechazo, etcétera. Incluso en el caso del apruebo del segundo proceso constitucional, ellos tuvieron un desmarque importante de gente que explícitamente votó rechazo. Por lo tanto, ese más bien es un factor ambiental antes que realmente una esperanza. Lo raro sería que fueran unidos. Ahora, dentro de esa situación tiendo a creer que capturan voto un poco diferente. Chile Vamos, yo no creo que el votante más liberal de Chile Vamos no creo que se sentiría cómodo en una lista donde va un republicano. Y viceversa, no veo un votante republicano queriendo ir a votar por un candidato eventual de Bópoli. Por lo tanto, tiendo a creer que eso es una situación ya casi estructural. Ahora, dicho aquello, todo depende cómo sean las candidaturas y cómo se va a manejar la situación en términos de posturas y de manejo, digamos, si es que básicamente van a ser candidaturas caníbales, digamos, que van a buscar comerse el votante, el elector, o si por el contrario van a buscar nichos de votantes diferenciados. Y ahí yo tiendo a creer que lo que más va a impactar va a ser el perfil particular que va a tener cada candidato y su sello político, digamos. Bueno, un candidato más bien más técnico, un candidato más polémico, más mediático. Bueno, eso depende un poco de la táctica que se adopte en la campaña. eso es una de las cosas que quedó demostrada en las pasadas elecciones, ¿cierto? Tanto municipales como de gobernadores, que al parecer la gente ahora está más votando más por las personas que por la coalición política a la que pertenezcan. Es que no solamente eso, sino que ningún candidato hace campaña, salvo los republicanos en algunos casos, no hay ningún candidato que hace campaña con su adhesión partidaria. Si te fijas, dentro del puñado de palomas que hubo en las calles, ninguna hacía alusión explícita a un partido político. Se hacía alusión solamente a una persona y a su vinculación con la región, en el caso de los gobernadores. Y tiendo a creer que a nivel parlamentario va a ser lo mismo. Ahora, quizás, dependiendo de la candidatura presidencial que vaya punteando en ese momento, algún candidato pueda buscar ampararse debajo de, no sé, el candidato izquierdo, el candidato de derecha, el mismo José Antonio Kast, eventualmente Matei, si es que es finalmente la candidata de Chile Vamos. Entonces, en ese sentido, esa vendría siendo la vinculación. Ahora, en eso Republicanos tienen una ventaja. Ellos han posicionado muy fuertemente su marca y está claro que les fue bien. No tanto como algunos plantearon, Pepe Out planteaba que iba a ser un tsunami, pero ciertamente les fue muy bien y el sistema funcionó. Bueno, aquí la core elegida con primera mayoría en la región de Valparaíso es precisamente el Partido Republicano, es Paulina Yáñez, bueno, ella fue la primera claro, mayoría. No, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en Viña del Mar también la primera concejala Antonella en mayoría. Exacto, entonces se comienza. Se nos fue negro. Desapareció Fernando Wilson, es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí está, regresó. Me asustó. Sí. No, lo que pasa es que tuve que conectarme desde el teléfono y alguien, digamos, tuvo el desagrado de llamar por teléfono, pero las disculpas del caso. No se preocupe. Normalmente estoy conectado desde un dispositivo que no permite llamadas, pero en esta ocasión en particular me pasó esta situación. Pero eso, o sea, en términos estrictos, el sistema les funcionó, les produjo los resultados prácticos. Y ellos han sido muy explícitos, y en ese sentido, cualquier persona que haya analizado con cierto grado de detalle al Partido Republicano, que su objetivo estratégico no es tanto la presidencia de la República como el control de la Cámara de Diputados. Ellos han sido taxativos a través de todos sus documentos programáticos, de insistir en esa aproximación estratégica. Entonces, de alguna manera, tiendo a creer que ahí va a haber una acción de mucha potencia, va a haber mucho capital político invertido en ese escenario y en ese aspecto. Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, te quiero agradecer por este contacto y por estar siempre disponible para Hora de Noticias. Muchas gracias, Fernando. A la disposición de ustedes. Que estén bien. Chao. Estamos hablando
Y ahora hacemos un alto comercial y ya estamos de regreso con más informaciones de toda nuestra región de Valparaíso y de todo el país en Hora de Noticias. Estamos de regreso en Hora de Noticias, completamente en vivo, y vamos a continuar con una información de nuestra región de Valparaíso, porque la formalización de los nuevos imputados por el mega incendio de febrero pasado ha sido uno de los temas que se ha tomado la palestra informativa de nuestra región de Valparaíso. Y es que ahora se desclasificaron nuevos detalles, ya que el líder de la organización tras los siniestros, José Stalin Atenas, desclasificó detalles sobre cómo su grupo operaba a la hora de provocar incendios. José Stalin Atenas Gaete, de 26 años, sería el presunto líder de la asociación ilícita acusada por el Ministerio Público de provocar una veintena de incendios en la región de Valparaíso, incluido el mega incendio de febrero de 2024. En el que fallecieron 136 personas, se destruyeron 8.000 casas y dejaron más de 20.000 damnificados. A días de su formalización, instancia que se resolvió con su prisión preventiva, al igual que los otros 6 imputados en la causa, se dio a conocer un extracto de la declaración que entregó ante el fiscal especialista en incendios, Osvaldo Sandón, y 2 comisarios de la Policía de Investigaciones en el marco de esta indagatoria. El jefe de cuadrillas de la Brigada Mecanizada Palma 30 de la Corporación Nacional Forestal CONAF relató, según el Mercurio, que algunas veces le dije a Franco Pinto que hiciera incendios, ya que necesitaba, al igual que todos, más dinero. Si no los hay, se acaba la temporada y tampoco habrá obras extras. Y como Pinto era muy ambicioso, hablaba de grandezas, como un auto más caro y otro tipo de cosas. Siempre estaba dispuesto a realizar incendios forestales, agregó el sujeto de 26 años que operaba desde el interior de la CONAF, generando incendios forestales. José Atenas fue detenido a eso del mediodía, el jueves 28 de noviembre, en una pasarela del troncal urbano, arteria que conecta Viña del Mar con Quilpué. Justamente las 2 comunas que más daño y pérdida de vidas humanas registraron por el mega incendio. Su declaración, en tanto, la dio el cuartel Curauma de la PDI, instancia donde renunció a su derecho a guardar silencio para detallar cómo operaba la asociación ilícita. El aparente líder de este verdadero cartel del fuego ingresó a CONAF el año 2016, desempeñándose allí hasta el año 2023, principalmente en una brigada operada en la Reserva Nacional Lago Peñuelas. No obstante, fue en el 2021 cuando comenzó a participar en la generación de incendios forestales, según su propia confesión. Fue durante el verano de aquel año cuando conoció a Franco Pinto, ex brigadista de CONAF y primero de los detenidos en esta causa. Tanto él como los otros imputados, Maximiliano Vélez y Ángel Barahona, estaban bajo su mando en el organismo. Pinto y Vélez eran choferes de camioneta, mientras que Barahona trabajaba como brigadista. También trabajó algunos días con ellos otro de los imputados, Claudio Gamboa. En esa instancia, Franco Pinto dijo a José Atenas, según su declaración, y al fiscal y los 2 PDI, que él, junto a otro sujeto, del cual no tengo mayores antecedentes, ingresaron en motocicleta al interior del recinto del Lago Peñuelas, generando diversos focos de incendio en horario nocturno, los cuales se terminaron descontrolando y abarcando una gran superficie, llegando hasta la ciudad de Quilpué. De igual forma, el imputado planteó que se vanagloriaba para que yo me diera cuenta de su capacidad de generar incendios y para que yo lo autorizara a hacerlo la jornada laboral. Para ello salí en su vehículo particular, solo o con Barahona. Fue la primera vez que me enteré de la forma de operar. Atenas también declaró que en ese momento comprendí que la generación de incendios tenían la finalidad de obtener mayores ingresos económicos por horas extras, lo que explica que esta acción se ejecutara con combustible en días de calor y viento, con topografías en pendiente, facilitando la propagación de las llamas. Si bien sostuvo que no le consta que personas de mayor rango entre operaciones de CONAF en Palma 1 dieran órdenes a Franco Pinto para que causara incendios, sí reconoció que este se jactaba de ser el regalón de un comandante de incidentes. Sobre este punto indicó que Pinto fue acusado de robar combustible, pero que la autoridad lo ayudó para que le siguiera como brigadista y a la vez autor de incendios. En ese sentido, José Atenas explicó que era consciente de lo que Franco Pinto realizaba, dado que como código me decía: voy a dar una vuelta, a jugar a la pelota, y yo entendía que iba a hacer incendios. Siempre lo tuve claro. También confesó que Pinto les enseñó a fines de 2022 a elaborar artefactos incendiarios atando fósforos a cigarrillos, mecanismo hallado durante la detención de los 3 primeros imputados.
Ángel Barahona, de 22 años, es otro de los imputados que se decidió declarar. Se trata del jefe de cuadrilla de la Brigada Palma 8, también de CONAF, quien operaba en la Reserva Nacional Lago Peñuelas. El sujeto indicó que en la temporada 2021-2022 viajó junto a Franco Pinto y Elías Sinostroza, ex bombero y ex Senapred, a Quintay, donde los otros dos descendieron a recoger fierros dejados de un incendio anterior. Al día siguiente tuvo que combatir un incendio que en el mismo lugar, por lo que de inmediato sospechó que fueron Pinto y Nostroza los que causaron la emergencia forestal. Finalmente expuso que Pinto lo ha tratado de contactar desde la cárcel diciéndole que acordásenos una versión en común ante las posibles declaraciones relativas a sus incendios, indicándome que yo podría ser un testigo a su favor respecto de la investigación por el ocurrido el 2 de febrero de 2024 y los cargos que se formulaban. Y vamos a continuar en este Hora de Noticias por las pantallas de puranoticia.cl con informaciones de nuestra región de Valparaíso. Porque sin duda el regreso del tren a Quillota y La Calera es uno de los grandes anhelos de los vecinos de estas dos comunas del interior de nuestra región. Lamentablemente este sueño se ha visto truncado una y otra vez por diversos motivos, algunos más burdos que otros, pero esta vez surgió otro factor que podría retrasar aún más el anhelado proyecto. Y es que se descubrió que un tramo de práctica ceremonial Diaguita se superpone con las obras del proyecto, situación que está siendo analizada por el Servicio de Evaluación Ambiental, que tendrá que determinar si se requiere una consulta indígena para resolver este conflicto. Uno de los antiguos anhelos que tienen los vecinos de las 5 comunas que componen la provincia de Quillota es que regrese a operar el tren que los conecta con las ciudades del Gran Valparaíso. Desde hace años se habla de esta iniciativa, la cual ya se ha plasmado en un proyecto que en el papel está avanzando, aunque no exenta de complicaciones, como quedará explicado en esta historia que pasaremos a detallar. El proyecto de expansión del tren Limache-Puerto implica una inversión de $680 millones, además de habilitar otros 26 kilómetros de vía por Quillota, La Cruz y La Calera, considerando 5 nuevas estaciones, ampliar la de Limache, 12 pasos vehiculares y 13 peatonales desnivelados, según ha explicado F. Valparaíso. Bajo este contexto, el 30 de octubre pasado, se inició una nueva fase de participación ciudadana formal del proyecto de extensión ferroviaria, instancia organizada por el Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso. De esta forma, parte del proceso de evaluación ambiental se realiza para dar a conocer las principales modificaciones que se hicieron en la iniciativa ingresada para responder a las observaciones planteadas por organismos públicos y la comunidad en el primer informe consolidado de declaraciones, rectificaciones o ampliaciones. De igual forma, la empresa de ferrocarriles del Estado explicó que en esta fase se abrió también un nuevo espacio para consultas y observaciones de la ciudadanía, donde, por ejemplo, se abordaron las modificaciones en el emplazamiento de 2 estaciones, cambios de diseño de algunos pasos desnivelados, actualización de diversos estudios como impacto vial, ruidos y vibraciones, entre otros aspectos. En el marco de la actualización de las líneas de base, concretamente la de la línea base de medio urbano, en la agenda del estudio de impacto ambiental se incorpora la caracterización antropológica de la comunidad diaguita Araya Araya. En la adenda a las consultas del F. Valparaíso reconoce la eventual afectación a una práctica ceremonial consistente en el peregrinaje en zonas que pasan por la vía férrea en un tramo donde se superpone con las obras de proyecto de extensión ferroviaria hacia la comuna de La Calera. Esta práctica cultural de los diaguitas no había sido considerada en el estudio de impacto ambiental ingresado a evaluación en el año 2022, debido a que en esta comunidad indígena fue reconocida como tal por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI recién en mayo del año 2023. El estudio antropológico de EFE sostiene que la línea férrea es utilizada como eje peregrinaje de esta comunidad indígena con la finalidad de recrear su cultura. Estas actividades duran un día completo y consisten en recoger palqui negro y blanco para purificaciones rogativas como ofrendas hacia una zona de piedras tácitas. El peregrinaje de la comunidad diaguita cubre 32 kilómetros y varios de estos puntos coinciden con futuras obras, como la ampliación de la faja ferroviaria, el confinamiento de la vía y la construcción del paso nivel, según consigna el matutino. Y justamente aquí están los nuevos problemas que enfrenta la empresa estatal de cara a este anhelado proyecto para la provincia de Quillota, ya que, de acuerdo a la normativa vigente, el Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso es el organismo que deberá determinar
la pertinencia de realizar una consulta indígena con el fin de llegar a un acuerdo respecto de las medidas que la empresa ha propuesto. Aunque EFE se encuentra a la espera de esta decisión por parte del SEA, prometiendo cumplir con todos los procesos reglamentarios legales y vigentes, lo cierto es que esto representa un serio dolor de cabeza al considerar que si se requiere de una consulta indígena para resolver la controversia, el proyecto podría volver a retrasarse. Cabe recordar que el estudio de impacto ambiental fue ingresado en abril de 2022 para que en enero de 2025 comiencen las obras que a su vez tardarán 3 años. Sin embargo, el Consejo de Monumentos Nacionales aumentó a 2.000 los sondajes arqueológicos en 2023, lo que ya ha retrasado en 2 años el proyecto. De todas formas, se espera que la resolución de calificación ambiental se obtenga el 2025. Ahora bien, respecto a los plazos, EFE Valparaíso informó que en caso de que el SEA resuelva la realización de la consulta indígena, se espera que sea un proceso acotado, ya que en este caso se trata de una sola comunidad. Podría desarrollarse de forma paralela a las demás actividades de la tramitación ambiental en curso, sin generar necesariamente una ampliación de los plazos generales de este anhelado proyecto, indicó EFE Valparaíso a puranoticia.cl. En tanto, el gerente general de la firma Antastal, Miguel Saavedra, comentó que surgió un nuevo antecedente de una comunidad diaguita en el sector de La Calera, que fue reconocida como tal por la CONADI el año 2023, que se incorporó dentro del proceso ambiental y de levantamiento de nuestro proyecto, por lo tanto está siendo abordado. En ese sentido, sostuvo que esperamos que el SEA pueda determinar la pertinencia o no de realizar una consulta indígena, con ello de llegar a un acuerdo respecto a las medidas que se puedan incorporar para que sigamos avanzando en este proyecto. Estamos muy convencidos que podemos seguir avanzando en forma paralela a las distintas etapas, de tal manera de ir cumpliendo los plazos para este proyecto. Esto es puranoticia.cl, estamos en Hora de Noticias, hacemos un alto comercial y ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hora de Noticias y vamos a continuar con informaciones de carácter nacional, porque hace pocos minutos la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y lo despachó a ley. En contra votaron los diputados del Partido Republicano, al igual que algunos parlamentarios de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, por considerar que el proyecto no favorece la descentralización de nuestro país. Y quien se refirió desde el Congreso Nacional a la creación de este nuevo ministerio fue precisamente la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Buscar acuerdos finalmente da frutos. Buscarlos contra viento y marea, aunque la adversidad sea muy grande, en este caso dio frutos. A pesar de que hace ya muchos años que la seguridad es la mayor prioridad de los chilenos y las chilenas, estuvimos 20 años tratando de construir los acuerdos suficientes que nos permitieran crear este ministerio sin lograrlo. Y hoy hemos roto con esa historia, hemos logrado aprobar un Ministerio de Seguridad y creo que corresponde al inicio de estas palabras, en primer lugar, agradecer y felicitar al Congreso Nacional por haber dado este paso. A todos sus integrantes, muy especialmente quienes protagonizaron el debate y muy en particular a la Comisión Mixta, que es la que selló los acuerdos finales que hoy día se votaron. Esa comisión que integran diputados y senadores que presidió el senador Flores y participaron de ella la diputada Fríes, el senador Durana, el diputado Leiva, la senadora Bodanovich, el senador Quintana, el senador Osandón, la diputada Plasencia, el diputado Leal y el diputado Chalper. La verdad es que construir este acuerdo es importante porque de él surge este ministerio, pero es esperanzador para el país. Porque si pudimos hacer un acuerdo para sacar adelante el Ministerio de Seguridad, lo podemos hacer para sacar adelante la reforma de las pensiones, para tener el proyecto que agiliza los permisos para los proyectos de inversión, para tener el Sistema Nacional de Cuidados, para tener el sistema de inteligencia del Estado, para hacer la esperada reforma del sistema político. Podemos hacer acuerdos cuando tenemos voluntad y eso para Chile es esperanzador y además significa la política, porque le muestra a las personas que la política puede ser útil y que las diferencias no son obstáculos, pueden ser
los caminos que enriquezcan las decisiones. Lo que creamos hoy día y acordamos a través de esta votación es tener un Estado más fuerte para la seguridad, un Estado más moderno, con más capacidades, un Estado más especializado, más profesionalizado para abordar este desafío que es tan importante. El Ministerio está pensado y fue trabajado acuciosamente para tener todos los elementos para poder hacer bien su trabajo, pero no solo hacer su trabajo, sino que encargarse que todos contribuyan al esfuerzo de la seguridad. Por eso es un concepto tan distinto a lo que estamos acostumbrados. Este no es un ministerio solo que se dedica a hacer su labor, sino que tiene las competencias y las herramientas para que cada sector de la sociedad y sobre todo de las instituciones del Estado haga su contribución. Eso es fundamental para que tengamos éxito en esta tarea que por una parte es derrotar a la criminalidad, la violencia, pero también es prevenirla y es trabajar en todas esas etapas que pueden evitarnos llegar a ese resultado indeseado que es un delito que se comete. El Ministerio está pensado para ser fuerte en ambas cosas y para que muchas instituciones contribuyan a ese objetivo. La seguridad es demasiado importante para las personas, la seguridad es un derecho, es una herramienta sin la cual los otros derechos se vuelven a veces de papel. Cuando la seguridad falla, cuesta ejercer el derecho a la educación, cuesta ejercer el derecho al trabajo, cuesta ejercer la libertad de circulación. Es demasiado importante, por eso es tan prioritario para las personas. Pero no solo es importante porque es prioritario para las personas. La seguridad es un vehículo también para el progreso económico, para el desarrollo. Un país con inseguridad le cuesta mucho más adelante salir adelante desde el punto de vista de generar crecimiento. Y es una herramienta sin la cual la democracia flaquea. Para la fortaleza de la democracia, para su legitimidad. Por eso hemos hablado de la seguridad como un derecho, pero además la seguridad como un proyecto nacional. Un proyecto nacional. Y este ministerio, se dijo mucho en la sala, y es verdad, no es la solución a todos los problemas. No es que automáticamente se va a resolver el problema de seguridad porque tengamos un ministerio. Pero hay que recordar que este ministerio está inserto en una estrategia más amplia de seguridad, que tiene muchas otras herramientas y es una pieza clave en esa estrategia. Clave para que el esfuerzo en su conjunto funcione bien. Quiero terminar estas palabras diciendo algo que creo que es muy importante dejar sentado aquí. Así como agradecemos al Congreso los acuerdos que se lograron, ratificamos aquí los compromisos que hicimos. Este es un ministerio para Chile, no para nuestro gobierno. Y lo vamos a montar teniendo en cuenta que estamos creando una institución clave del Estado. Lo vamos a montar buscando que estén ahí personas competentes, que se genere una buena tradición desde su partida, del punto de vista de quiénes lo componen, de cuál es su forma de trabajo, de cuál es su relación con la sociedad. Lo vamos a hacer con el mayor cuidado en nuestra invitación al Congreso, a la ciudadanía, a todos los actores, es que sean activos vigilantes de ese proceso, porque eso es parte también del éxito de la instalación de este nuevo ministerio. Y tengo que decir una última cosa, que si no la dijera estaría cometiendo un gran acto de injusticia. Primero, que hubo varios gobiernos antes del nuestro que empujaron este proyecto. Esto empezó a discutirse en el gobierno del presidente Lagos. La presidenta Bachelet trató de sacarlo adelante. Este proyecto que estamos aprobando tuvo muchos cambios, muchas indicaciones, pero es un mensaje que inicialmente presentó el presidente Piñera. Y hubiera quedado en el laberinto de los tiempos si no fuera porque el presidente Boric, en lugar de decir borrón y cuenta nueva, dijo vamos a seguir adelante. Porque queremos que esto salga, no solo que parezca que tratamos de que saliera. Y por eso está saliendo, porque primó esa generosidad. Y en ese agradecimiento que tengo que hacerle al presidente por haber tenido esa voluntad, tengo que también, y todos aquí los presentes van a entender a qué me refiero, agradecerle al equipo del Ministerio del Interior. Porque el trabajo que hay aquí, la dedicación que hay aquí, las horas de desvelo y los momentos difíciles son gigantescos y es un equipo de primera que se ha jugado por este y por muchos proyectos, pero este en particular. Así que gracias, chiquillos y chiquillas. ¿Cuándo?
el cuándo. Miren, el proyecto tiene una serie de plazos que implican que antes de un año se tiene que dictar el decreto con fuerza de ley y los reglamentos que lo habilitan. Sin embargo, nosotros llevamos mucho tiempo preparando esos instrumentos, no empezamos ahora. Y estos plazos no solo van a ser más breves, van a ser extraordinariamente breves, porque ya tenemos mucho trabajo adelantado para que en los próximos meses tengamos el Ministerio funcionando. Y con esta información hemos llegado al término de esta nueva hora de noticias. Mi nombre es Camila Ratti y los espero en una próxima oportunidad donde siempre en la señal de puranoticias.cl.